una solicitud, y era que si pudieran traer la guía de célula de adultos para este día lunes. No porque necesariamente la vamos a estudiar, sino porque el tema que vamos a abordar ahora tiene que ver con la enseñanza de la célula. ¿Por casualidad trajeron la guía, hermanos? Aquí están. Bueno, la vamos a ocupar. Gracias, hermanos, por atender la indicación. Vamos a hacer algo, hermanos. De tanto en tanto vamos a ir ocupando la guía. Así que siempre que se venga a la reunión de líderes, véngase con su guía para que podamos en algún momento tocar ciertos temas concernientes a eso. Pero hoy solamente quiere ser una generalidad. Vamos a ocupar como base bíblica el libro de Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo número 2 al 6. Dice la palabra del Señor: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros, a fin de que Dios nos abra puerta para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Vivan sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Hermanos, el tema que deseo abordar esta noche es sobre la enseñanza en la célula familiar, juvenil o infantil. Aunque vamos a tomar de referencia la célula de adultos, es importante, hermanos, que tengamos claros los conceptos que se utilizan en la enseñanza. Quiero decirle que todas las iglesias celulares, hermanos, casi todas, trabajan con una serie de lecciones que se imparten el día sábado. Normalmente, en algunas de estas iglesias celulares, lo que se hace es que de la predicación del domingo se elabora una lección para la célula que se compartiría el siguiente sábado. Obviamente que en nuestro caso, hermanos, eso sería un poco difícil, porque si usted sabe, el día domingo, al menos acá en esta iglesia local de Santa Ana, son 4 servicios los que tenemos, y son 4 enseñanzas distintas impartidas por su servidor y por los hermanos pastores que están acá sirviéndoles en la iglesia. Pero en estas iglesias celulares, a veces como es un solo servicio y es normalmente el pastor general o el pastor principal el que imparte la enseñanza el domingo, de la enseñanza que él da se elabora un pequeño bosquejo que se vuelve a repetir en el día de la célula. Eso es en otras partes del mundo, en otras iglesias celulares. Pero en el caso particular de la iglesia Elim, de la misión Elim, usted sabe que lo que hacemos es preparar la enseñanza con anticipación. Es decir, se elabora un estudio de 3 selecciones para que se puedan compartir en la célula. Pero es importante, hermanos, que tengamos en cuenta cuál es el objetivo y la finalidad de las enseñanzas de la guía. Porque hay personas que a veces preguntan: hermano, mire, ¿y por qué hay que usar la guía? Porque yo lo que hago es agarrar la Biblia, leo un texto de la palabra y yo eso les voy a dar a los hermanos. O yo escucho una predicación de alguien y tomo algunas ideas de él y eso yo voy a compartir en la célula. Y muchas veces, hermanos, al hacer ese tipo de cosas se pierde el objetivo de la célula. Y usted sabe que la célula tiene un triple objetivo, que es evangelizar, confraternizar y edificar. Pero en el primer aspecto, que tiene que ver con la evangelización, las enseñanzas de la guía tienen como objetivo presentar el evangelio. Por eso es que todo el contenido de las lecciones pueden basarse en una serie de temas, en una saga de temas, pero que siempre va a perseguir el mismo objetivo, que es evangelizar. Por ejemplo, en el caso de la guía de adultos, el tema de este trimestre es la búsqueda de Dios.
Y es todo un recorrido de la Escritura de cómo ciertos hombres buscaron a Dios en su momento, en diferentes circunstancias. Le voy a anticipar un secreto, solo para que usted lo sepa. El próximo trimestre vamos a hablar acerca de cómo Dios se manifestó en las montañas, en los lugares altos. Entonces, y usted dirá, hermano, entonces vamos a hablar acerca de pasajes de la Escritura donde Dios se manifestó en el monte Moria, por ejemplo, en el monte Ararat, en el monte Sinaí, en el monte de los Olivos, en el monte Carmelo, todos esos lugares. ¿Por qué Dios se manifestó en los montes? Bueno, eso yo se lo menciono porque viene para el próximo trimestre. Pero todos esos temas tienen un objetivo, y es evangelizar. La guía, entonces, hermanos, tiene como finalidad o como propósito que todos los líderes conozcan los elementos básicos de la enseñanza que corresponde para esa semana. Entonces, es verdad que ese pequeño manualito que usted compra trimestre a trimestre contiene 3 lecciones y son temas muy sencillos. Y usted puede decir, hermano, pero es que este es bien sencillo. No olvide cómo se llama guía. Y al ser una guía de temas y de lecciones, va a depender de cómo el líder va a cocinar el alimento. Va a depender si eso lo va a hacer guisado, asado, si eso lo va a hacer al horno, porque el líder le va a poner su toque personal. Y ahí es donde en la enseñanza usted puede ser dinámico y creativo a partir de lo que está expuesto en esa lección. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto. En primer lugar, porque hay un principio importante, y es que hay un orden establecido, y ese orden implica que debemos de regirnos por esas enseñanzas. Recuerde que la finalidad de la enseñanza de la guía es que usted pueda evangelizar, transmitir el mensaje a los amigos. No es una predicación, es compartir el evangelio. Y por eso es que la dinámica en la célula se debe de entender. Lo que vamos a ver ahora, esta noche, seguramente para los que tienen más tiempo de estar en la iglesia, pues es pan comido, es algo que ustedes manejan desde hace mucho tiempo. Pero recordemos que la iglesia va caminando, va avanzando, y en la medida que el tiempo va pasando, nuevos hermanos, nuevas hermanas se han ido incorporando, y probablemente no tengan toda la claridad acerca de algunos elementos de cómo está estructurada la guía. Así que hoy vamos a utilizar un poco la guía para que vayamos conociendo cómo está diseñada. Lo primero, hermanos, que vamos a hablar es del tema. ¿Cuál es el tema para esta semana? ¿Alguien sabe cuál es el tema para este sábado? Correcto, hermanos, la búsqueda de Job. Se sugiere que un líder debe de leer por lo menos con una semana de anticipación la enseñanza de la guía. Es decir, que póngale, termina la célula y ya usted ya tiene que irle dando una repasadita al tema que viene la otra semana. ¿Y cuánto tiempo le va a tomar leer la lección de la guía? Yo creo, hermanos, que ni 5 minutos le va a tomar. Pero usted tiene que estarla leyendo y leyendo. Entonces, cuando hablamos del tema, el tema que aparece ahí es la idea unificadora de la lección. Lo que aparece ahí en el encabezado, eso que usted acaba de decir, la búsqueda de Job, es la idea unificadora de lo que va a tratar la lección de la guía. Por ejemplo, el tema de este sábado, usted ya lo mencionó, es la búsqueda de Job. Entonces, ese tema ya usted le tiene que llevar a hacerse algunas preguntas. ¿Cómo y en qué condiciones buscó Job al Señor? Porque recuerde, la línea transversal de la guía es la búsqueda de Dios. Bueno, entonces preguntémonos, ¿cómo buscó Job a Dios? Si usted se pone a pensar en esa pregunta, Job buscó a Dios en 2 momentos. La búsqueda de Job fue en la abundancia,
porque dice la Biblia que él ofrecía sacrificios todos los días por los pecados de sus hijos. Y eso lo hacía cuando él estaba en abundancia, cuando tenía a sus hijos, cuando tenía sus riquezas, cuando tenía su matrimonio estable. Pero también sabemos que Job buscó al Señor en momentos de angustia. Entonces ya el tema a usted le dice algo. Y como dice la segunda pregunta, ¿en qué condiciones buscó Job a Dios? Job no solamente buscó a Dios cuando tenía riqueza, sino que buscó al Señor cuando no tenía nada. Entonces, solo el tema ya nos dice algo, que a Dios hay que buscarlo en los momentos de abundancia y en los momentos de escasez, en los momentos de paz y bonanza, como también en los momentos de adversidad. Para eso, pasamos al segundo punto, que es la lectura. Ahí aparece en la guía, usted puede ver, ahí dice lectura. ¿Qué es la lectura? Es el texto bíblico en la que se basa la lección. No sé, hermanos, ¿qué texto es el que se usa ahí? Job 7 del 12, del 11 al 21. Ese es el tema, ¿verdad? Ese es el texto. Entonces ese es el pequeño espacio. Lo que se sugiere es que usted lea todo el capítulo. Es más, lo que se sugiere es que usted lea la Biblia, ¿verdad? Pero que lea el libro de Job, al menos los primeros 7 capítulos, para conocer la historia de donde se encuentra la lectura de ese día. Entonces, en la lectura, hermanos, hay palabras claves, frases que van a ayudar a reforzar la verdad central y los puntos que aparecen en el cuerpo de la guía. Entonces vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. Como el pasaje va del capítulo 7, versículos del 11 al 21, solamente para que tengamos una referencia. Ahí hay una palabra, ahí hay una frase, diría yo. No hay que leerlo todo el texto ahora por el tema del tiempo, pero yo solamente saqué una frase clave que usted va a ver cómo se conecta con la verdad central. Y dice: hablaré en la angustia de mi espíritu. Es Job el que está hablando. Y dice que voy a hablar en la angustia de mi espíritu. Bueno, veamos qué dice esa frase. Hablar significa que obviamente la persona no se va a quedar en silencio, sino que va a hablar en una época donde muchas veces preferimos callar. ¿Y delante de quién vamos a hablar? Vamos a hablar a Dios. Y vamos a hablar desde nuestra angustia. Pero no solamente vamos a hablar de manera superficial, sino que lo vamos a hacer desde nuestro espíritu. Solo la angustia nos predispone para que nuestra forma de hablar sea sincera hacia Dios. Nadie va a hablar a Dios desde lo superficial. Si yo le pregunto a usted, o usted me pregunta a mí: hermano, hermana, ¿cómo está? Bien. Por formalismo nosotros decimos eso. Pero si intimamos más y yo le pregunto a usted: hermano, ¿cómo está? Y usted se siente angustiado y me tiene confianza, y yo a usted se va a abrir y probablemente hasta va a llorar y me va a contar lo que le está pasando. Eso precisamente es lo que le pasó a Job. Pero esa frase aparece en el texto: hablaré en la angustia de mi espíritu. Otra versión dice: voy a hablar desde el dolor de mi alma. Entonces eso es importante, porque esa frase lo que nos está diciendo es que podemos buscar a Dios desde nuestra angustia, desde nuestra aflicción. Y eso es importante, hermanos, porque como el énfasis de la célula es la evangelización, hay amigos que tienen la idea de decir: mira, hermano, yo sé que necesito de Dios, pero yo tengo un problema ahorita. Yo no me quiero acercar a Dios por interés. Yo no me quiero acercar a Dios porque tengo problemas. Yo no me quiero acercar a Dios porque tengo dificultades en mi matrimonio. Ese concepto la gente lo tiene. Pero nosotros vemos que Job buscó a Dios desde sus problemas, desde su aflicción. Y acá, hermanos, volvemos
al tercer aspecto de la enseñanza, que es la verdad central, o el tercer apartado. La verdad central es el énfasis de la enseñanza, es el aspecto que se quiere resaltar. Del libro de Job nosotros podemos sacar múltiples lecciones. Lecciones del duelo, cómo enfrentar el duelo, lecciones de la amistad, lecciones del matrimonio, lecciones de la abundancia y la escasez, lecciones de la enfermedad, lecciones de la teología de la retribución. Usted puede sacar un montón de enseñanzas del libro de Job, pero cuando se establece la verdad central es porque se quiere enfatizar el aspecto evangelizador de la enseñanza. Entonces nuevamente le invito a que vea a su guía, ¿verdad? ¿Y qué dice la verdad central de la enseñanza de este sábado? Dice: en el dolor Dios escuchará nuestra súplica. Ese es el énfasis que vamos a hacer. Que Dios nos oye cuando estamos angustiados, cuando hay dolor y cuando le suplicamos. Y a eso vamos a rematar. ¿Qué es el énfasis? Es que usted va a rematar y rematar y rematar y rematar en ese punto. Claro, usted le va a poner su toque, usted le va a poner su aspecto creativo, usted le va a poner su salsa, como decimos popularmente. Y ahí viene, hermanos, la gracia que el Espíritu Santo le va a dar a cada uno de ustedes. Y es una combinación de dos cosas: de permitirle al Señor que hable por nosotros y que nosotros nos preparemos para darle enseñanza. ¿Están acá, hermanos? Ahora, como yo le decía, como la verdad central es un énfasis, yo en la verdad central encuentro dos énfasis, o un énfasis doble. El primero, que Dios no está lejano al dolor de los seres humanos. Dios no está lejos del dolor y del sufrimiento de los hombres. Porque la gente dice: las personas tienen tanto sufrimiento, tienen tanto dolor, y Dios está muy lejos, Dios está inaccesible. Bueno, el texto de la Biblia nos va a demostrar que no es así. Dios no está lejos, Dios no está allá interesado solamente en cómo funcionan los planetas y el universo. Dios está interesado en el dolor de sus criaturas. Eso es lo primero, es un énfasis de la verdad central. El segundo elemento de la verdad central es que Dios escucha al que sufre y en su momento oportuno va a responder. Cuando alguien busca al Señor desde el dolor, desde el sufrimiento, Dios siempre le va a responder, porque Dios escucha. O sea, Dios no está lejos, Dios está cerca. Cada vez que alguien sufre, cada vez que alguien llora, cada vez que alguien atraviesa una aflicción y busca sinceramente al Señor, el Señor lo oye. Entonces ese es el énfasis de la verdad central. Y sobre eso, hermanos, es como que la verdad central es como hacia dónde usted va a martillar una verdad. Porque ya le dije, si es que el libro de Job, hermano, uno puede hablar, híjole, un sinfín de temas. Pero el énfasis de la guía es ese: que Dios escucha nuestra súplica desde el dolor, desde el sufrimiento, y que podemos buscar a Dios cuando estamos atravesando un momento de prueba y de sufrimiento. Partamos de un hecho: ¿qué ser humano ha venido aquí a la tierra que no haya sufrido alguna vez? Si cuando nacemos, hermanos, ¿cómo nacemos? Llorando. Sí, de veras, cuando nacemos llorando. Cuando nacemos, la vida se produce desde el sufrimiento de una madre que tiene dolores de parto. Es así. Entonces, no hay ser humano, y usted es algo que puede identificar, no hay ser humano que no haya sufrido en esta vida. Todos, en mayor o menor grado, hemos tenido alguna cuota de sufrimiento, porque vivimos en un mundo de pecado. Amén, hermanos. Bien, luego de la verdad central aparece la introducción. Tanto en la guía como al momento de enseñar en la célula, lo que la introducción busca es ofrecer un panorama
general de la lección. Es como hacer un vistazo de lo que vamos a tocar ese sábado. Entonces, ¿cómo yo puedo introducir el tema de la enseñanza haciendo ese paneo de los contenidos que vamos a ver? Yo diría, hermanos, no digo que es la única forma en que se puede hacer, pero existen dos formas en que usted puede hacer la introducción. La primera es a través de preguntas. Recuerde que la enseñanza en la célula no es una predicación, es una presentación del evangelio a los amigos. Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Job, capítulo 7, versículos del 7 al 21, creo que me dijeron. Bueno, ya se me olvidó el pasaje que corresponda para ahora. Usted lo lee y usted comienza diciendo: hermanos, hemos leído este pasaje. Yo quiero hacer alguna pregunta. ¿Cree usted que Dios, siendo bueno, permite el sufrimiento a los hombres? ¿Qué piensa usted, hermana Carlita? Y usted deja que la hermana hable, que diga lo que piensa. ¿Qué piensa usted, hermano Pedro, acerca de esto? Y deja que el hermano exprese su punto de vista. De ahí, otra pregunta más: ¿Dios tiene algún propósito cuando permite el sufrimiento a la vida de los hombres? Esas preguntas, hermanos, van a conectar a todos los que están ahí, porque cristianos e incrédulos todos hemos sufrido en algún momento de nuestra vida. Y son preguntas existenciales que las personas se hacen cuando están afligidas. Entonces, esa es una forma de introducir la enseñanza, a través del diálogo, a través de la pregunta. Eso es importante. Otra forma, hermanos, en que podemos introducir la enseñanza es cuando hacemos una descripción general de la historia del personaje principal y cómo esa historia se relaciona con nuestra realidad o con nuestras realidades personales. A ver, ¿quién es el personaje principal de la historia? Correcto, hermano, es Job. ¿Quién no ha escuchado de Job? Usted puede comenzar así. Todos hemos oído alguna vez acerca del justo Job, cómo el Señor le permitió tener mucha abundancia de bienes y riquezas, le permitió tener una familia bendecida, un matrimonio estable. Y en ese momento donde Job vivía piadosamente su fe, vino el momento de dolor y de sufrimiento, un momento en el que perdió a sus 10 hijos, perdió su salud, perdió también su matrimonio. ¿Cuánto de lo que vivió Job seguramente no estaremos viviendo nosotros en alguna medida? Eso también. Tal vez usted ha perdido a un familiar, tal vez usted ha perdido un empleo, tal vez incluso usted en este momento está sufriendo una enfermedad. Pero note lo que estoy haciendo. Estoy usando la historia de Job y la estoy relacionando con las realidades que los amigos y los hermanos viven, pero es una descripción general. Entonces, después de haber como picado a los oyentes, vamos a decirlo así, después de llamarles la atención de lo que vamos a hablar, vienen, hermanos, yo diría los clavos de donde usted va a martillar la enseñanza, que sería como el cuerpo. El cuerpo, ahí aparece, hermano, que son los 3 puntos, ¿verdad? El cuerpo de la enseñanza son los puntos principales de la lección. Y estos tienen como objetivo, número 1, reforzar la verdad central. Y número 2, anticipar la aplicación de esa enseñanza. Entonces, eso es importante que nosotros lo sepamos, porque los 3 puntos se conectan con la verdad central, pero nos anticipan cómo se va a aplicar eso en la vida diaria, cómo esa enseñanza va a aterrizar en la vida práctica de los hermanos. Entonces vamos a ver cuáles son los 3 puntos de esta semana. El primer punto es la queja de Job. El segundo punto es
la angustiosa vida de Job. Y el tercer punto es otras dudas de Job. Vamos a hacer, hermanos, vamos a ocupar solamente el primer punto como un ejemplo de cómo ese primer punto se conecta con la verdad central y cómo también ese punto en la guía anticipa la aplicación. Veámoslo, y eso está textualmente en la guía. Ahí donde dice BC es verdad central. ¿Cómo ese punto se conecta con la verdad central? Ahí en la guía dice esto: la carga que experimentaba Job la expresa abiertamente delante de Dios. Eso lo dice el contenido del punto 1. O sea que Job no se reservó su dolor, Job no se reservó sus dudas, Job no se reservó incluso su malestar. Job lo expresó ante el Señor. Pero eso se conecta con la verdad central, que Dios escucha la súplica de aquel que está sufriendo. Y eso lo vemos en Job. Pero también en el punto de la guía, si usted lo ha leído ya, dice textualmente, como el punto nos va a anticipar también en qué va a aterrizar la enseñanza, dice: no hay razón para que ocultemos o disimulemos nuestra inconformidad por nuestras experiencias. La búsqueda de Dios parte de la necesidad que enfrentamos en la vida diaria. Entonces los amigos dicen, usted viene y dice: hermanos, Job no se quedó callado en su sufrimiento. Job no guardó silencio de sus dudas, de sus problemas. Él fue muy sincero delante de Dios. Y Dios no se enojó porque le expresara su debilidad humana, sus dudas, sus miedos, sus luchas, sino que Dios lo escuchó amorosamente. Nosotros también no nos quedemos callados. Si tenemos algún dolor, alguna queja, alguna duda, vayamos delante de Dios. Tal vez no tengamos todas las respuestas de manera inmediata, como Job no las tuvo, pero sí debemos de saber que Dios nos va a escuchar. Tal vez usted puede decir: yo no me acerco al Señor porque tengo un problema, y Dios va a pensar que yo soy interesado si me acerco a Él porque tengo esta situación de escasez, de problema familiar, de problema de salud, tengo problemas en el matrimonio. Pero quítese esa idea, porque el Señor quiere escuchar su aflicción, quiere escuchar su duda, quiere escuchar sus temores. Él quiere oírlo. Quéjese, hable con Dios. Entonces, ¿usted qué está haciendo? Le está enseñando a las personas que Dios está atento, que Dios no nos va a reprender. Él sabe que nosotros no tenemos todas las respuestas. Entonces eso es importante. Veamos el sexto punto, hermanos, que es ya el último, ¿verdad? Que es la aplicación. Y como la palabra lo indica, la aplicación es cómo relacionamos la escritura, el pasaje de la Biblia, a la vida diaria de las personas, y cómo ella responde a la necesidad de aceptar el llamado de Dios que se le hace a cada persona. Si quisiéramos aplicar la enseñanza de este sábado, nosotros podríamos decir lo siguiente: y es que Dios permite en ocasiones el sufrimiento para que nos acerquemos a Él. Dios también permite los momentos de aflicción para que le encontremos. Y Dios también permite los momentos de prueba para que nuestra fe crezca. Dios permite que los momentos de desierto, nuestra dependencia de Él sea aún más profunda. Y usted ahí está aplicando lo que ya vio acerca de la vida de Job. Entonces, estos elementos, hermanos, que como ya le dije, para muchos de ustedes es pan comido, ahora tenemos que aterrizarlos en nuestra práctica. Recuerde, se sugiere que la enseñanza no exceda los 40 minutos en el caso de las células de adulto. Y puede ser, hermanos y hermanas, que la enseñanza sea tan profunda que usted, si se conecta con Dios en oración, si usted se prepara, usted va a ver a personas que van a comenzar a llorar en su célula, porque el Señor las está tocando. Y ahí, hermanos, el terreno está más que fértil.
para que la palabra pueda dar su fruto. Entonces, ¿qué se necesita? Que estemos conectados con el Señor y que estudiemos, nos preparemos, conozcamos la vida de la persona o del personaje bíblico, la historia. Se sugiere, hermano, usted puede llevar su bosquejito. Hay unos, no sé cómo se llaman esas pequeñas hojitas que se pegan, se me ha ido el nombre, esos papelitos, posit, posit, ¿es así? Eso, hermano. Usted anota el tema, la verdad central, los 3 puntos y alguna idea con la que quiere cerrar en la aplicación, para que no se le olvide. No se recomienda que usted lleve la guía y vaya a leer la guía. No se trata de ir a leer la guía, se trata de hacer este trazo que medianamente hemos hecho. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, hermanos, y para eso les pedí la guía. Yo quiero que usted, con un grupo ahí de 4 o 5, discuta esto. ¿Qué elementos evangelizadores tiene esta lección que usted puede compartir con los miembros de la célula? Cosas que yo no he dicho o que hay que ampliar. Reúnase ahí con 4 o 5 hermanos y discutan algunos de los 2 puntos que quedaron pendientes de la lección. Pueden reunirse, hermanos.
Bien, hermanos, hemos llegado al fin de este ejercicio. Yo sé que el tiempo a ustedes se les hace como a mí, como agua entre los dedos, pero llegamos al fin. Quiero invitar a los hermanos servidores para que puedan ubicarse, hermanos, en sus posiciones. Vamos a orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. ¿A cuánto les gusta este tipo de ejercicios, hermanos? Son importantes, ¿verdad? Para que primero tienen la oportunidad de conocer a otros hermanos de otras zonas. Enriquece más los contenidos que compartimos, y sobre todo, hermanos, nos permite tener otra perspectiva, ¿verdad? De lo que nosotros entendemos. Así que no nos falte, anime a sus líderes, a sus anfitriones para venir a esta reunión y así todos podamos aprender. En otra oportunidad vamos a hacer el ejercicio con la lección de jóvenes y luego la de niños, y así poco a poco. Le recomiendo que esté pendiente usted de la señal de Facebook de Misión Cristiana Elim, del Radio Restauración, del Elim TV, donde se comparten semana a semana los podcasts de la guía, y ahí usted puede tener como una idea de cómo aterrizar los puntos que ella tiene. Oremos por estas ofrendas y diezmos, hermanos. Padre, gracias porque nos permites la oportunidad de poder ser parte de tu obra acá en la tierra. Queremos pedirte que bendigas nuestras aportaciones, que son como semillas, Señor, que se siembran en buena tierra para que en su momento puedan llevar mucho fruto, alcanzando a aquellos que aún no te conocen. Oramos por cada familia, por cada hermano que trabaja, que tiene su negocio propio, aún aquellos que están desempleados, Señor. Abre tú la oportunidad, tú lo puedes hacer. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y cantamos al Señor. Ofrendamos al Señor con alegría y cantamos. Somos libres. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad.